El Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a dar la oportunidad a el tiempo de la reflexión. Quisiera decirles, hermanos, que me sorprendí. Voy a decir me asusté, pero me sorprendí del tema de esta mañana. Porque esta semana, hermanos, y la semana pasada han sido semanas muy pesadas para mí. Ya les había yo dicho que se enfermaron mis hijos, pero también tuve bastante trabajo, gracias a Dios. Pero en el seminario también tuvimos un montón de cosas que hacer, proyectos, trabajos, y estaba yo sumamente cansado. Al leer la escritura de esta mañana, me pude dar cuenta de algunas cosas y dije, wow, ¿cómo es posible que el Señor haya reservado este capítulo para que lo estudiáramos justamente en este momento que me siento tan cansado? Y ese, hermanos, es la bendición de la palabra de Dios, que no es un libro cualquiera, hermanos, sino que tiene poder para transformar nuestras vidas, para hablarnos en el momento oportuno. Así que yo espero, hermanos, que esta mañana también todos los que estamos aquí podamos salir bendecidos por la palabra de Dios. Me gustaría, hermanos, que mientras estemos viendo un libro así en formato de serie, como lo hemos venido viendo, podamos, cada que tenemos un tiempo de predicación o de reflexión, podamos ver el texto en unidad para que no perdamos la secuencia. No son predicaciones aisladas, sino llevan una secuencia lógica. El domingo pasado les dije, parece que no tiene mucho sentido que aparezca el relato de Juan el Bautista aquí en medio de esto, porque lo que va a venir, les dije, este domingo, tiene que ver con la continuación del relato de cuando Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2. Entonces, hermanos, para poder volver a ver este texto en unidad, voy a decirles qué es lo que pasó. El Señor Jesús junta a sus discípulos después de que Él y sus discípulos son rechazados, y los manda de 2 en 2, a las ciudades. El Señor Jesús los capacita para que expulsen demonios, pero también se nos va a decir que ellos, los discípulos, predicaron y sanaron enfermos. Hicieron esas 3 cosas. Así que los primeros versículos del pasaje que vamos a estudiar hoy nos van a hablar de que ellos volvieron. Así que esta parte vamos a llamarla el reporte de la misión. Los discípulos vienen de regreso con Jesús, dice el autor, y nos van a decir, o le van a decir a Jesús qué es lo que hicieron. ¿Sí? Empiezan a contarle todas estas cosas, que por cierto, hermanos, esta es la segunda vez que el narrador de la historia va a llamar a los discípulos apóstoles, ¿ok? Apóstoles. Ahora en la actualidad, en donde nosotros vivimos, pues nuestra postura como iglesia cristiana, el Buen Pastor, es que ya no hay apóstoles como tal, porque la condición era que el mismo Señor Jesús los hubiera escogido y Él les diera la designación de apóstoles. Pero, hermanos, tampoco quiero, ¿verdad?, ponerlos en discusión o ponerlos tensos, ¿verdad? La palabra apóstol lo único que significa es enviado, no es así como que un título, ¿verdad? O que yo les voy a decir, hermanos, el próximo domingo, si me pueden decir el apóstol Mendoza, mejor, ¿verdad? Aunque se tarden un poquito más, preséntenme ya como el apóstol Mendoza. No, hermanos, no es un título de honra, de gloria, sino solamente designa a alguien que fue enviado a una misión. Por eso el narrador les va a llamar apóstoles, porque fueron a una misión y regresan. Vemos a Jesús ahora, hermanos, después de que le reportan la misión, vemos que Jesús, el Señor Jesús, va a decir algo
que al parecer los discípulos no le dijeron. Si tienen sus Biblias a la mano, quiero que noten la respuesta del Señor Jesús cuando sus discípulos le reportan lo que ellos fueron a hacer. Voy a buscar aquí en mi otra Biblia la versión con la que normalmente estudio los pasajes, que es la versión NBI. ¿Sí? Si ya lo tienen, van a darse cuenta, hermanos, que el Señor Jesús va a decirle a sus discípulos: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. ¿Lo notan, hermanos? ¿Notan eso? Los discípulos le están contando todo lo que hicieron. Si yo, hermanos, por alguna razón les encomiendo a ustedes, como el domingo pasado, hermanos, vamos a salir a las calles de Berriozábal y vamos a hacer algo por la ciudad. Y ustedes hoy vienen y empiezan: hermano, yo fui al 12 Camas, llevamos atol y tamales, y luego viene otro y lo mismo. Pues yo creo, hermanos, que ustedes esperan que les diga: estuvo bien, estuvo mal, lleven folletos, prediquen más duro, prediquen más suave. Pero el Señor Jesús, hermanos, nada de esto. No les dice nada. No les dijo bien, mal, debieron sacar más demonios, no. El Señor Jesús los ve. Tal vez el principio del versículo 31 nos pueda dar luz. Dice: como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Y esto, hermanos, es lo que me asustó. Estaba yo leyendo y Jesús diciendo: ven conmigo a un lugar solo y descansa un poco. Porque yo necesitaba descanso, hermanos. Mi esposa me estaba diciendo: el próximo cuatrimestre, debes planear cuando sea la última semana e invitas a un pastor a predicar para que tú descanses. Y yo le dije: es una buena idea, ¿no? Pero ahorita ya estoy encima, ya eso va a ser el próximo cuatrimestre. Este cuatrimestre necesito descanso. Y el Señor Jesús, hermanos, ve nuestras necesidades, ¿sí? Nos ve a nosotros. El trabajo dentro de la iglesia, hermanos, no debe sentirse como una carga pesada. Yo veo a hermanos al finalizar el año eclesiástico que ya se sienten así como que si fueron a escalar al Tacaná, ya con mal de montaña. Ya la última actividad de niños, de jóvenes, y la última actividad de adoración. Y cuando llegamos a las votaciones, a mí no me tomen en cuenta, hermanos, ¿sí? No se debe sentir como una carga pesada servir al Señor, ¿ok? No es un regaño, es una recomendación. Ahorita que veamos todo este pasaje en contexto, vamos a identificar, hermanos, tal vez por qué nos hemos sentido cansados, ¿sí? Y tal vez al finalizar el sermón todos quieren ser diáconos, ¿verdad? O todos quieren servir. Bueno, entonces el Señor Jesús hace esta invitación: vengan conmigo a un lugar solitario. En la versión que nosotros leímos, en el 31, dice: vengan a un lugar desierto. También quiero que pongan atención a esto: vengan a un lugar desierto. NBI, como intenta darle un significado más específico a las palabras, no tan formal, le ha llamado un lugar solitario. Y el siguiente, hermanos, el siguiente versículo dice, es como una afirmación: así que se fueron solos a un lugar solitario, ¿sí? Esto me llama mucho la atención, hermanos, porque la mayoría de veces que nosotros servimos dentro de la iglesia, lo hacemos aquí, hermanos, en el montón. Pero no sé, hermanos, si alguno de nosotros toma tiempo para tener un lugar o un momento a solas con el Señor. ¿Sí? Hace 4 meses tal vez empecé a despertarme muy temprano, bueno, para mí muy temprano, y
para leer mi Biblia. Y era una experiencia diferente, porque ya no estaba yo cansado como ahora que lo hago en la noche. Ya en la noche cuando leo mi Biblia ya estoy así, ay, ¿qué estoy leyendo? Ya llevo 10 versículos y ya no sé ni qué estoy leyendo, y otra vez a volver. Es un suplicio. Pero temprano, hermanos, cuando la mente está fresca, hay una oportunidad diferente para aprender. Necesitamos, hermanos, un tiempo a solas con el Señor, en donde Él nos pueda hablar. No se trata nada más de abrir la Biblia, hermanos, y a ver qué pasajes estudio, sino se trata de un tiempo de verdad, en donde nosotros podamos decir: Señor, háblame, ¿qué me quieres decir? A mí me ha pasado, hermanos, de que estoy leyendo mi pasaje y de repente me aparece el rostro de un hermano en mi mente. Oro por él, y cuando termino de orar le escribo, le digo: hermano, oré por ti, y me dice: gracias, porque me ha estado pasando esto. Oré por un hermano y luego se lo dije y me dijo: gracias, hermano, porque últimamente había estado soñando cosas muy feas, dice. Entonces el Señor sí nos habla, y nos habla a veces de maneras muy sencillas. La promesa o la invitación de Jesús en el versículo anterior se cumple en el versículo 32. En verdad, ellos iban decididos a estar solos. Es una repetición aquí en el versículo 32. Pero, hermanos, vamos a toparnos con problemas inesperados, ¿sí? Que tenemos el propósito firme de descansar. Estos discípulos van destinados dentro de una barca a ir solos, pero se van a topar con un problema. Y lo primero que quiero que noten, hermanos, y espero que hayamos leído lentamente la lectura antes de esto: los discípulos, hermanos, van por mar, ¿sí? A un lugar al que llegaba a hacer ejercicio hace tiempo, tenían un aparatito para jalar así como si fuera un remo, y lo más lento, hermanos, que yo lo hacía, dice que íbamos a 3 kilómetros por hora. Así que voy a tomar esa referencia para decirle que aunque fueran remando súper lento los discípulos, iban por lo menos a 3 kilómetros por hora, ¿sí? Iban a una velocidad de esa. Ahora vean qué es lo que pasa en el versículo 33. Los discípulos van por mar. En el mar, hermanos, la superficie es pues estable, ¿no? Se van desplazando con unos aparatos que se llaman los remos. Pero vean el 33. Muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. ¿Notan esto, hermanos? Había personas en la tierra que ellos no tenían barca, ¿sí? Y van a hacer todo lo posible, hermanos, por llegar antes que ellos del otro lado. Quiero que piensen en eso un momento. ¿Qué querían? No sé si los que están más jóvenes alguna vez sus papás los han olvidado en algún lugar, pero a mi hermano y a mí nos olvidaron en el Chedraui. Y mientras iba mi papá caminando, mi hermano y yo íbamos así como las piernas como de atole, ¿verdad? Que siente uno que está corriendo y el carro se aleja más. No nos olvidaron, nos castigaron por quedarnos viendo juguetes. Pero a lo que voy es que esa desesperación, ese anhelo por ir corriendo, hermanos, nos debe transmitir algo. Algo estaba pasando en la vida de estas personas que van corriendo. Algo quieren, ¿sí? Alguna necesidad tiene que haber en ellos, hermanos. ¿Por qué corrieron? ¿No podían haber esperado que se juntaran suficientes barcas e ir por el mar de Galilea, que en realidad es como un lago? ¿Y con qué velocidad, hermanos, tuvieron que haber corrido para poder llegar al otro lado antes que los que iban en la barca? Ahí cambia un poco nuestra perspectiva, ¿verdad, hermanos?
No iban trotando, iban corriendo a gran velocidad. Y si piensan ustedes, hermanos, en la vestimenta de Palestina, en donde todos usaban una túnica, ¿sí? Imagínense cómo se veía ese grupo de personas corriendo con túnica. Dicen que cuando las personas iban a correr, se subían un poco la túnica hasta la altura de las rodillas y ahí le hacían unos amarres para que fuera como un short. Pero aún así, hermanos, ¿cómo se vería ese grupo de personas corriendo hacia el otro lado? Hermanos, hay dos necesidades aquí, dos necesidades urgentes. La primera es la necesidad de los discípulos, que el mismo Señor Jesús detectó. Vamos a descansar a un lugar solitario. Así les dice el Señor Jesús. Tienen necesidad de descanso. Vamos a descansar. Pero vean ustedes, hermanos, lo que sigue. Cuando desembarca Jesús, dice, cuando desembarcó Jesús, vio tanta gente que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Hermanos, los discípulos tal vez no pudieron notar por qué esa gente los estaba esperando del otro lado. Pero aquí el autor, el narrador de esta historia, nos está dando un tip, una luz para leer. La razón por la que esta gente corrió desesperada al otro lado era porque eran ovejas sin pastor. Tenían una necesidad del Señor Jesús, hermanos, que hicieron todo lo posible para acercarse con Él. Hay dos perspectivas acá. Estas personas, las que corrieron, ven que los discípulos van por ahí, los reconocen, pero Jesús, cuando llegan del otro lado, también los ve a ellos, a todos, y los ve como ovejas sin pastor. El hecho de que los traductores de la Biblia digan que Jesús tenía compasión de ellos, en realidad lo que nos está diciendo el autor aquí es: se le removieron sus entrañas, ¿sí? Está hablando de una sensación profunda, una emoción profunda, y que por lo regular siempre se ve relacionado con las mujeres, ¿sí? Como su matriz, más o menos, se le removió la matriz. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento también habla de esto acerca de Dios. Cuando ve al pueblo de Israel, se le remueven sus entrañas. Siente un amor tan profundo, una compasión tan profunda por estas personas porque no tienen pastor. Esta es la segunda vez también, hermanos, que el narrador va a decir de Jesús que se le removieron las entrañas. La primera vez que lo dice es cuando sanó a aquel leproso, ¿se acuerdan? Dice que Jesús se movió a compasión y le dijo: quiero ser limpio. Y esta es la segunda vez que Jesús dice que de Jesús se dice que se mueven sus entrañas, que se mueve a compasión. Así que nosotros que estamos leyendo este texto, cuando vemos que Jesús tiene compasión, estamos a la expectativa de qué es lo que va a hacer Jesús. Seguramente tiene que hacer algo transformador, así como lo hizo con el leproso. Después, hermanos, cuando Jesús ve esta necesidad de un pastor, de alguien que hable, dice que el Señor Jesús empieza a enseñarle muchas cosas. Pero el autor nos va a decir que se hizo tarde. Quiero que vean, hermanos, que pongan atención en la actitud de los discípulos. Estamos en el versículo 35. Dice: cuando se hizo tarde, se acercaron los discípulos y dijeron, nótenlo bien, hermanos, este es un lugar, ahí en donde ustedes leyeron en Reina Valera, dice, este es un lugar
desierto, o este lugar es desierto. Aquí en esta versión dice, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Los discípulos, hermanos, ellos no han tenido la perspectiva de Jesús, no han podido ver lo que Jesús ve. Para ellos, hermanos, la vida sigue funcionando igual. Ya es muy tarde, Señor Jesús, estamos en un lugar que es un desierto, ¿sí? O en un lugar muy apartado. Ya dile a esta gente que se vaya, ya que se vayan, porque no van a tener que comer. Así que aparece una tercera necesidad, hermanos. La primera necesidad es la necesidad de descanso por parte de los discípulos de Jesús, pero las otras dos necesidades, hermanos, tienen que ver con las personas que no son discípulos de Jesús. Necesidad de un pastor y necesidad de comer, de alimentos. Hay tres problemas y en los tres problemas está involucrado el Señor Jesús. Él se dio cuenta del primero y del segundo, y los discípulos se dan cuenta del tercer problema, del problema del hambre, ¿sí? De la tercera necesidad. El Señor Jesús aparentemente no ha visto que la gente tiene hambre, pero sus discípulos ya. Yo, hermanos, no sé cómo van a estar los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Primero Jesús les dijo que van a ir a descansar al otro lado y ahora hay más trabajo. Yo creo que los discípulos que ya conocían un poco al Señor Jesús estaban diciendo, de seguro ahorita va a querer que hagamos la cena y que le demos de comer a toda esta gente. ¿Cómo se sentiría la hermana Gaby si le decimos, van a venir 10 niños más, hermana, hay que buscar 3 maestros más? No, decía la hermana Gaby, apenas puedo con los que tenemos. Así nosotros, hermanos, los cristianos, cuando queremos ya un tiempo de descanso, ya son muchas cosas que hacer y de repente aparece una nueva necesidad. Ya no queremos, hermanos. Y yo entiendo eso, porque tenemos muchas ocupaciones diarias. Así que los discípulos están quejándose con Jesús. Eso es realmente lo que están pasando. Le está diciendo, Señor Jesús, ya es muy tarde, que la gente se vaya. Jesús ya resolvió el primer problema, la primera necesidad, la necesidad que los discípulos no se habían dado cuenta. Ya resolvió la necesidad de pastor, porque dice que les enseñó, pero todavía quedan 2 pendientes. Así que el Señor Jesús, hermanos, va a regresarle a su campo, ¿verdad? Como si estuvieran jugando ping-pong o tenis. Los discípulos le avientan la pelota a Jesús al lado de su cancha y le dicen, ya diles que se vayan, ¿sí? Y Jesús les devuelve la pelota, ustedes denles de comer. Ahora los discípulos, hermanos, ya no están tan, como decimos aquí, tan seditas. Ya no responden tan amable. Entonces le dicen, ¿quieres que gastemos el equivalente a un año de trabajo, que en la lectura que tenemos son los 200 denarios, y que compremos pan y le demos a esta gente? Así le dicen los discípulos. Eso costaría casi 6 meses de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Hermanos, a veces cuando nosotros vemos una necesidad, no la queremos resolver. Y le decimos al Señor, Señor, manda a alguien para que lo haga. Aquí estoy, envía a aquel, ¿verdad? Ya cambiamos la respuesta del profeta Isaías, que dice, aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envía al otro, decimos. Envía a aquel hermano que no hace nada, o envía a la hermana que ya no tiene niños chiquitos, ¿sí? Así los discípulos, hermanos. Dales tú de comer. Y le presentan, hermanos, una respuesta válida.
Seguramente ellos eran pobres o de bajos recursos, ¿sí? Y le están diciendo, no, ¿quieres que gastemos nuestros ahorros en alimentar a la gente? No nos parece lógico ni nos parece justo. ¿Alguna vez nos hemos sentido así como iglesia, hermanos? No, nosotros no vamos a poder ir. A esa actividad no podemos ir, porque no tenemos dinero, no tenemos tiempo. ¿Quién va a ir? Espero que hayan pensado un poco, hermanos, en la invitación que tuvimos el domingo pasado a hacer una iglesia profética, que denuncie injusticias, pero también que actúe, porque en este relato vuelve a repetirse lo mismo. Hay necesidad y Jesús quiere que sus discípulos la resuelvan. Y también nos está presentando, hermanos, la respuesta típica de los discípulos. Yo no puedo, no tengo. ¿Quieres que haga una inversión tan grande? No puedo. Hay personas, hermanos, que se resisten con sus recursos, ¿sí? Yo creo que mejor en vez del diezmo demos el 8%, porque la inflación está dura. Pero el Señor Jesús, hermanos, no estaba invitando a estas personas a que se acabaran todo su dinero, porque sería contra toda lógica que el Señor Jesús mande a eso. Vean qué es lo que sigue, hermanos. ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó Jesús. Y luego les dijo, vayan a ver. Hermanos, quizás una de las razones por las cuales nos sentimos tan cansados dentro del servicio de la iglesia es porque hemos querido hacer todo con base a nuestros recursos y a nuestras propias fuerzas. Ya no puedo seguir yo viajando tanto a Berriozábal. Se van a acabar las llantas de mi carro. Señor, mándame otro carro. Mándame un hermano que trabaje en llantera, ¿verdad? Para que equipe mi carro. ¿O qué otra cosa podrían decir, hermanos? Podríamos decir, Señor, ya estoy cansado de abrir el templo todos los domingos. Ya manda otro, porque yo no puedo. Los discípulos creían que tenían una tarea titánica, imposible. 6 meses de sueldo es mucho. Pero ellos estaban tratando de resolver los problemas con base a lo que ellos tenían. Pero el Señor Jesús sabe, hermanos, que tenemos recursos a nuestra disposición y que Él los puede utilizar. ¿Qué hubiera dicho Jesús? Voy a multiplicar dinero. ¿No era más fácil eso, hermanos? Multiplicar dinero. Si la queja de los discípulos era que no había dinero, lo que el Señor Jesús debió haber hecho, el milagro que según nosotros debió haber hecho, es la multiplicación de los denarios para ir a comprar pan. Pero hubiera habido un problema, hermanos. ¿Cuál creen que es el problema? Los presupuestos. Cuando hacemos fiesta aquí, del Día de las Madres, del Día del Padre, decimos, ¿cuántos van a venir? Pues normalmente vienen 60, pongan ustedes que vengan 20. Hagamos para 80 y vienen 90. ¿Y ahora qué hacemos? Vinieron 90. Así los discípulos. ¿Qué tal que hubieran ido a comprar 200 denarios de pan? Y resulta, hermanos, que cuando llegan, alguien comió de más. ¿Ya no hubiera ajustado el pan? Si el problema del hambre de estas personas se hubiera resuelto de una manera humana, hermanos, las finanzas no hubieran alcanzado. Así que el problema no se resolvió de acuerdo a lo que los discípulos pensaban. Se resolvió conforme
a lo que el Señor Jesús tenía preparado para sus discípulos y para nosotros hoy. ¿Qué es lo que tienen? 5 panes y 2 peces. Así que, hermanos, vamos a ver algunos cambios que los discípulos no notaron. No sé si tenemos por ahí la lectura. ¿La tenemos? Ya no. Bueno, ustedes entonces, hermanos, lean el 31. Versículo 31 del capítulo 6. Voy a poner la versión que ustedes tienen. Dice el 31. Él les dijo: venid vosotros a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. La invitación de Jesús fue: vengan a un lugar desierto. En la otra traducción dice: vengan a un lugar apartado. Ahora vamos al 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Aquí cambió. Jesús los manda a que vayan a un lugar desierto. O sea, vamos a un lugar donde no haya gente. Pero en el 35 los discípulos están diciendo: este lugar no hay nada, es estéril, es como un desierto. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, lo que ellos no vieron y Jesús sí vio. Con esto vamos a ir terminando. Primero, hermanos, quiero que hagamos una remembranza. Ya hubo un banquete en este capítulo 6, ¿se acuerdan? Es el banquete de Herodes, ¿sí? ¿Quiénes están invitados al banquete de Herodes, hermanos? Dice ahí: los tribunos y los principales de Galilea. Solo gente importante, hermanos. En ese banquete, hermanos, la fiesta terminó en muerte. Pero el banquete que ofrece el Rey de los cielos, hermanos, de quien es el reino de los cielos, es un banquete en donde pueden entrar quien sea. Nada más, el narrador ni siquiera nos dice quiénes, si eran judíos, si eran samaritanos, nada más nos dice que era una multitud. Vean esas diferencias entre el rey de Jerusalén, o el supuesto rey de Jerusalén, Herodes, y el banquete que va a ofrecer Jesús. No crean que estoy haciendo una analogía sacada de la manga. Lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos es, cuando ellos le dicen que tienen los panes y los peces, allá en el 39 dice: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Esta forma, hermanos, en la que se distribuyen de 100 y de 50 y luego que los mande a recostar, es la forma tradicional, hermanos, en las que se hacía un banquete. Es como aquí, cuando nos invitan a una fiesta y de esas que dicen pase para 2 personas, y llegamos a la fiesta y nos dicen: ¿cómo se llama usted? No, que Ismael. Ah, bueno, le toca la mesa 3. Así más o menos, hermanos. Así que lo que está haciendo Jesús al alimentar a estos 5,000 también es un banquete. ¿A cuántas personas habrá podido alimentar Herodes, hermanos? No muchos, porque poderosos no hay muchos, son bien poquitos. ¿A cuántas personas va a poder alimentar Jesús? Por lo menos a 5,000 varones. Pero si cada uno iba con su esposa y un niño, habían como 15,000 personas. El banquete que el reino de los cielos prepara para la gente que lo necesita es un banquete enorme, hermanos, que sale de nuestros presupuestos. Lo segundo, hermanos, que quiero que noten es en dónde los hicieron recostar. Y les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Hermanos, ¿ven algo aquí?
que les he estado mencionando. Desierto, dicen los discípulos que es un desierto. En un desierto no hay hierba verde, hermanos, hay pura arena. Pero Jesús sí los tenía en un lugar donde había cosas, hermanos. Nosotros nos podemos cerrar y decir, esta iglesia es muy pequeña, no tiene tantos recursos, nosotros tenemos un montón de cosas que hacer, no somos buenos para hacer las actividades de la iglesia, pero el Señor Jesús sabe, hermanos, en dónde estamos. El Señor Jesús sabe lo que tenemos y lo que ha dejado para nosotros aquí en su iglesia, hermanos. Jesús ve un cuadro completo. Él por sí solo, hermanos, es un agente transformador y sustentador. Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya no deseo nada en la tierra. Los discípulos estaban con el Señor Jesús, hermanos. Nosotros no lo vemos físicamente, hermanos, pero lo tenemos sentado en los cielos por nosotros. Y si tenemos al Señor Jesús ahí, hermanos, ya no necesitamos nada en la tierra. Tenemos la capacidad para hacer las cosas que la iglesia se supone que tiene que hacer. Hay 3 necesidades en este pasaje, hermanos. La primera tiene que ver con nosotros, de descanso. Necesitamos descansar, pero las otras 2 tienen que ver con las personas que nos rodean. Necesitan un pastor, necesitan la palabra de Dios, necesitan el evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos. Y la tercera es que también necesitan alimento. Hay necesidades físicas, hermanos, que cubrir allá afuera. ¿Cuántas veces al día come alguien que no tiene dinero? ¿Cuántas veces? ¿1? ¿2? Hay gente que nos necesita, hermanos. Y les decía esto el domingo pasado. Los hospitales, nuestros vecinos, la gente que está en el parque, la gente que está en las calles, nos necesita. Podremos decir, no tenemos dinero, Jesús, no te vamos a poder ayudar. Pero tal vez nosotros también estamos viendo un desierto sobre la hierba verde, hermanos. Sí tenemos que darle al Señor. Todas las necesidades, hermanos, en este cuadro se han completado, todas. Y ustedes van a decir, ¿qué no iban a descansar? Bueno, a ver, veamos el pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartieran los 2 peces entre todos. Siguiente versículo, 42. Y comieron todos y se saciaron. Es decir, hermanos, al finalizar este pasaje, los discípulos sí descansaron y sí comieron de la misma provisión que el Señor había hecho para la gente necesitada. ¿Amén? ¿Lo ven? Espero que sí, hermanos. Iban con la expectativa de comer y descansar, porque Jesús los vio que de tanta gente que había, no tenían tiempo ni para comer, dice el versículo 32. Pero ahora, hermanos, al finalizar este cuadro, ellos también están saciados. Comieron todos. Jesús transforma todas nuestras necesidades a través de su figura. Hay un pasaje, hermanos, que cuando prediqué en esa porción, no detallé mucho, ¿verdad? Que es Marcos 4:25. Pero aquí podemos entender lo que Jesús dijo en Marcos 4:25. Al que tiene se le dará más,
y al que no tiene, hasta lo poco se le quitará. Cualquier cosa, hermanos, que nosotros damos para el reino de los cielos, si queda en las manos de Jesús, Él las puede transformar para cumplir su propósito. Pero quien dice, yo no puedo dar nada y me lo voy a guardar, aún eso que se guarda, hermanos, se lo va a terminar gastando. Y se lo va a quitar a alguien más. Se lo va a quitar el de las pizzas, el de la ropa, el de las medicinas, ¿sí? Aún eso poco que ustedes guardan para ustedes, hermanos, y que no han querido poner delante del Señor, aún eso se los va a quitar a alguien más. Pero cuando ustedes y yo, hermanos, ponemos delante de Dios lo que tenemos, aún eso que damos, hermanos, que creemos que estamos perdiendo, nos lo va a recompensar el Señor de alguna manera. No hay nada, hermanos, que nosotros hagamos por el reino de los cielos que sea en vano. Cuando más cansados, hermanos, se sientan de trabajar para el reino de Dios, recuerden, hermanos, que no hay ningún trabajo que se haga para el reino que sea en vano. Echa tu pan sobre las aguas, dice. Deja que el pan se vaya y va a regresar. La misión de la iglesia, hermanos, consiste en 3 cosas: predicar el evangelio, pero también en saciar las necesidades físicas de las personas. Necesitamos descansar como iglesia, dejar de pensar que lo que hacemos lo hacemos basado en nuestros propios esfuerzos. Necesitamos empezar a confiar más en el Señor, hermanos. Cuando se sientan muy cansados, hermanos diáconos, descansen en el Señor. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para el Señor. Él va a darles el descanso para que ustedes recuperen fuerzas. Pero nuestro trabajo como iglesia, hermanos, es a poder alcanzar a las personas que no tienen pastor y suplir sus necesidades. ¿En qué momento se transformaron esos panes en un banquete, hermanos? ¿Lo notaron? ¿En qué momento pasó? Cuando Jesús lo toma en sus manos, los bendice y los reparte a la iglesia. Ellos le entregaron 5 panes y 2 peces y el Señor les entregó un banquete. ¿Están dispuestos en esta mañana a que el Señor nos haga partícipes de su banquete? Amén. ¿Listos, hermanos? Porque ya vamos a empezar. Ya no podemos retrasar nuestra misión como iglesia. Tenemos que empezar. ¿Qué tienen, hermanos? Yo nada más tengo 2 tortillas y un chicharrón. Hay que traerlo, hermanos. Delante de Dios, cualquier cosa que nosotros le entreguemos, Él lo puede transformar en algo beneficioso para nosotros y para las demás personas. No se trata aquí de que van a traer 1 peso y Dios les va a regresar 5. No, hermanos. Estamos hablando de recursos para la obra del Señor. Espero, hermanos, que estén dispuestos a cumplir su obra, nuestra obra como iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar.